El conflicto en Ucrania ha conducido a una preocupante crisis alimentaria y energética que aún golpea a la economía de muchos países. En medio de estos acontecimientos, los BRICS, es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pretenden trabajar para financiar y elaborar proyectos que permitan superar las diversas crisis que flagelan a la humanidad. Bancos centrales de todo el mundo en las últimas décadas han estado comprando oro con un ritmo sin precedentes. Y con esta estrategia económica se presume que se revaloren sus monedas locales y sus reservas dejen de depender del dólar. Cabe señalar que los países que conforman los BRICS son los principales tenedores de oro. Rusia, por ejemplo, representa el sexto lugar en el actual ranking mundial. China, el séptimo puesto. India, el décimo. Brasil, el puesto 31 y Sudáfrica en el 33. Entre los 5 países se concentran 15% de las reservas de oro del mundo. Según medios internacionales, los BRICS planean crear una nueva moneda comercial respaldada por el oro, que pretende frenar la hegemonía del dólar en el mundo. Sin embargo, su formalidad no se ha concretado. Más de 40 países han solicitado ingresar al bloque económico BRICS, cuya cumbre se celebrará en Sudáfrica entre el 22 y 24 de agosto de 2023. Bueno, y con los BRICS, hacia la consolidación de un nuevo orden mundial, vamos a poner el punto en la I. En el 2006, luego de la 61 Asamblea General de las Naciones Unidas, por primera vez se reunió Brasil con China, Rusia e India para comenzar a trabajar en un proyecto conjunto. Tras ese primer encuentro, transcurrieron 3 años para que se celebrara la primera cumbre oficial de los BRIC en la ciudad rusa de Ekaterimburgo. Sin embargo, sería para el 2010 cuando se lanzó el proyecto de cooperación interbancaria con el fin de fortalecer y desarrollar las relaciones comerciales entre los países miembros. Con esta idea de integración geoeconómica se construía el terreno para las transacciones crediticias entre los países BRIC con sus monedas locales. Un año después, para el 2011, los jefes de Estado y de Gobierno de Brasil, Rusia, India y China recibieron con satisfacción a Sudáfrica como el 5º miembro del conglomerado de los BRICS. Para el 2014, cuando los 5 países de los BRICS firmaron un acuerdo para la creación del denominado Nuevo Banco de Desarrollo, NBD, pero el mismo iniciaría sus operaciones para el 2015 y desde su apertura hasta el primer semestre del 2023, el NBD posee $50.000 millones en reservas y sus principales inversiones son para el financiamiento de proyectos de infraestructura y de desarrollo sostenible de los países fundadores. Desde un enfoque geopolítico, el bloque de las economías emergentes que constituyen Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, agrupados en el acrónimo de BRICS, pues son la apuesta en principio más efectiva para el multilateralismo, puesto que son los actores más importantes del momento en la escena global. Paradójicamente, también son, digamos, los que están situados geográficamente en el sur global o que tienen gran presencia en el sur global. Estamos hablando en el bloque BRICS de las 3 mayores economías asiáticas y políticas, con un país latinoamericano y otro africano de enorme influencia. Son los más influyentes en este nacimiento del siglo XXI en términos político-económicos. Representan nada menos que el 25% del Producto Interno Bruto mundial, por debajo apenas del G7, del 27% que representa el G7, totalizan el 16% del comercio global. Vean la magnitud de lo que significa este bloque.
Y por otro lado, pues significan el 42% de la población mundial, de modo que constituyen pues un importantísimo bloque energético, tecnológico, de biodiversidad y cuya ubicación obviamente los hace estratégicos. Según el Global Times, los 5 países que conforman los BRICS y los 9 países que representan el grupo de Shanghái ya están utilizando sus monedas locales para comercializar entre ellos, luego de la creciente ola de desdolarización que se está viendo en el mundo. Bueno, y a esta idea de desdolarización se sumaron los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN. Dicha organización multilateral está compuesta por Brunei Darussalam, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. Todos estos países han confirmado la necesidad de establecer transacciones en monedas locales para su comercio, para así dejar la dependencia no solo del dólar, sino del euro y de las libras esterlinas también. El presidente de Netflix Group, Michael Goddard, explicó que la mayoría de las personas quienes no están en Estados Unidos, Reino Unido y Unión Europea desean tener una alternativa al dólar, pues no quieren correr el riesgo de que sus activos sean congelados y ser sancionados cuando no respondan a los intereses de las potencias de Occidente. A la propuesta de expansión económica y de desdolarización se sumó Sergei Barkhurov, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, al afirmar que depender de la divisa norteamericana podría conducir a serias afectaciones financieras en las economías de todos los países al presentar problemas de liquidez y sobre todo limitaciones comerciales, situación que muchos estados presentan en la actualidad al padecer sanciones. Esta desdolarización de tipo mercantil y comercial se ha incrementado aún más luego de que los Estados Unidos y la Unión Europea congelara unos 30.000 millones de dólares del Banco Central ruso y decidieran manipular y bloquear las reservas monetarias de los países que estén en contra de sus intereses estratégicos y que apuestan a la multipolaridad. Existen diversos ejemplos de cómo los países de los BRICS comenzaron a comercializar entre ellos con sus monedas de origen. Por ejemplo, el pasado 28 de marzo, la empresa estatal petrolera de China, CNOOC, compró a través de la Bolsa de Petróleo y Gas Natural de Shanghái 65.000 toneladas de gas licuado a los Emiratos Árabes Unidos y canceló con yuanes y no con dólares. De igual forma, a finales de junio del 2023, la Indian Oil Corp, principal empresa compradora de petróleo ruso, desde la India pagó parte de su compra en yuanes y en rupias. También Brasil y China sellaron acuerdos comerciales con yuanes chinos y reales brasileños. Eu toda noite me pergunto por que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar? Bueno, ya hace más de un lustro que los países BRICS han propuesto eliminar al dólar de todas sus transacciones comerciales, incluso financieras. Esta visión nació de China y de Rusia junto con la propuesta de crear el Banco BRICS, que también han adoptado los demás miembros. Esta aceptación de una desdolarización, pues desafía obviamente el bloqueo de Estados Unidos a países que no les son gratos. Y por otro lado, pues lo ven los países miembros del BRIC como un puntal para financiar su desarrollo. Ya muchos están trabajando incluso ahora entre sí para crear sistemas alternativos al SWIFT, al sistema de pagos. Crear una moneda BRICS, una moneda común, pues también busca desdolarizar esa economía con la que ha colonizado todo el sistema económico de Estados Unidos. Y esto ya ha sido incluso aceptado por organizaciones internacionales como el Netley Group, que dicen que
pues BRICS es el líder en esta desdolarización y que va a cambiar todo el panorama mundial. Economistas informan que hay 3 tipos de desdolarización. El primero es el mercantil, que ya se está viendo entre los países del BRICS cuando comercian con sus monedas locales. El segundo es el de las devaluaciones, donde muchos países están disminuyendo sus divisas, en especial el dólar, al permitir depurar sus reservas de la moneda de Washington e implementar otras como el yuan chino, por ejemplo. Y el tercer tipo se conoce como la reserva de divisas. Este nivel es el más complejo porque el dólar mantiene parte de su hegemonía y no será fácil de sustituirlo en corto plazo, según analistas quienes consideran que se logrará sustituir la dependencia del dólar en los próximos 10 años aproximadamente. El representante sudafricano del grupo BRICS, Anil Sokland, anunció que más de 40 países han solicitado incorporarse al bloque económico, pero hasta la fecha no se han formalizado sus ingresos. Además, informó que las solicitudes llegan casi semanalmente, pero que el tema de la ampliación del bloque se discutirá justamente en la próxima cumbre. Desde la Cancillería china se habla de una posible creación de los BRICS Plus o BRICS Más, pero no se ha definido cuáles países se unirán, ni cuándo iniciará el proceso formal de la bienvenida de nuevos miembros. Expertos internacionales han señalado que probablemente los ingresos se lleven a cabo gradualmente. Sin embargo, en Sudamérica se sabe que Argentina, Bolivia y Venezuela pidieron formalmente ingresar al bloque económico alternativo BRICS, pues les ofrecería relacionarse con un mercado emergente que les permitiría mejorar su situación económica, así como invertir en nuevos bonos que les permitan dejar de depender del dólar. El embajador de Argentina en Beijing, Sabino Vaca Narvaja, desde la ciudad de Xiamen, informó que en septiembre del 2022 se entregó la solicitud de ingreso a los BRICS. Además, señaló que los BRICS son una alternativa de cooperación frente al actual orden mundial que ha demostrado por décadas que se benefician unos pocos. De igual forma, el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Maita, informó que el 12 de junio del 2023, el presidente Luis Arce comunicó oficialmente la voluntad de Bolivia de unirse al grupo de los BRICS para así avanzar hacia un desarrollo sostenible e inclusivo de cooperación con nuevas economías emergentes. Por otra parte, el canciller boliviano anunció que el presidente Luis Arce participará en la 15 cumbre de los BRIC en Sudáfrica. El presidente Luis Arce Catacora ha recibido la invitación del presidente de Sudáfrica en su calidad de presidente pro tempore del grupo de países BRIC, conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, para participar de los diálogos que se celebrarán el 24 de agosto en Johannesburgo, Sudáfrica, como parte de la 15ª cumbre de los BRICS. Con las mayores reservas de litio del mundo, Bolivia confía en lograr alianzas estratégicas con el objetivo de potenciar la tecnología y el financiamiento necesario para la industrialización soberana de litio, así como garantizar el mercado para productos bolivianos con valor agregado derivados de litio en los mercados emergentes constituidos por los BRICS. El 29 de mayo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó la intención de unirse al bloque de los BRICS. Los BRICS controlan el 8,7% de las reservas mundiales de petróleo. Si se une Venezuela, los BRICS controlarían el 26,2%. Si se suman Arabia Saudita e Irán, sería el 35,3%.
En el caso del gas, pasaría del 25.2% al 28.6% con la adhesión venezolana. En suma, la inclusión venezolana catapulta a los BRICS como potencia petrolera. El pasado jueves 3 de agosto del 2023, el canciller de la India, Jain Shankar, instaló en Nueva Delhi el noveno cónclave de integración con América Latina y el Caribe. Se conoció cómo el país asiático duplicó su inversión en la región de América Latina, la cual pasó de 21.000 millones de dólares a 51.000 millones de dólares en el presente año. En este foro diplomático participó la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien expresó su interés de buscar un camino de relaciones económicas internacionales para el beneficio de los pueblos. Estamos buscando caminos de relaciones económicas internacionales, un nuevo orden económico internacional que sea para el beneficio de los pueblos y no para los grandes capitales. En nuestra agenda bilateral estamos viendo caminos de cooperación en diversos sectores, bueno, también la cooperación a nivel internacional, conversando sobre los BRICS. El presidente Nicolás Maduro formalizó nuestra solicitud de ingreso a los BRICS, particularmente en la Comisión de Energía, dada la particularidad que somos poseedores de las mayores reservas energéticas del planeta. Desde hace más de 15 años, el avance significativo de Rusia y China a través de acuerdos, pactos de cooperación comerciales con nuestra América ha inquietado muchísimo al gran capital transnacional con sede en Estados Unidos y también en la Unión Europea. La adhesión eventual de Venezuela y Bolivia, países con gran potencial, el primero con las mayores reservas de crudo mundiales y el segundo con las enormes riquezas en litio, que es el mineral estratégico de este siglo XXI, pues obviamente es un desafío para el control que siempre ha ejercido ese capital transnacional, me refiero históricamente en nuestra América. Por tanto, la creciente presencia de Rusia y China, con acuerdos mucho más benévolos, mucho más igualitarios, mucho más ventajosos que los que ha impuesto Estados Unidos y las otras, sus aliados, pues obviamente no son bien reconocidos. Por eso la advertencia de la jefa del Comando Sur, del South Command, la general Laura Richardson, en el sentido de que ambos colosos asiáticos representan una amenaza desestabilizadora. Claro, desestabilizadora para ese capital transnacional. De modo que obviamente vamos a estar viendo, ya las vemos, enormes presiones diplomáticas, políticas, militares sobre los gobiernos progresistas en particular y en general sobre toda América Latina para evitar que tanto los miembros de estas otras alianzas alternativas como el Foro de Cooperación de Shanghai, los mismos BRICS, pues tengan un acceso inmediato y en mejores condiciones al litio, al petróleo, al gas, al oro, la plata, el agua y se configuren mucho más como estos adversarios geopolíticos del gran capital transnacional imperial. Entonces vamos a ver en los próximos 5 años un escenario interesante donde obviamente los recursos como los energéticos y los minerales estratégicos de nuestra América van a jugar un rol fundamental en el diseño de la geopolítica global. En abril, las naciones que conforman los BRICS anunciaron que planean crear una nueva moneda común con el fin de impulsar el comercio entre los países miembros y así poder eliminar los costos de conversión en dólares de las transacciones internacionales. Ahora, no solo apuestan a comercializar entre sus monedas locales, sino competir en el sistema de reservas internacionales en el que hasta la fecha el dólar mantiene su posicionamiento de liderazgo. El presidente de Netflix Group, Michael Goddard, dijo que el dólar aún tiene valor gracias al mercado de bonos, por lo que si se desea establecer una nueva moneda común, se necesita invertir en bonos con la nueva divisa y que los países que conforman los BRICS deben comenzar a vender y comprar bonos con esa nueva moneda para así poder fortalecer las reservas internacionales. Sin embargo, los países que integran los BRICS opinan distinto. Unos como Brasil y China plantean una moneda única, mientras que otros como India
no se sienten seguros y convencidos de crearla, pues se estima que debilitaría su moneda local. Las opiniones de los países que conforman los BRICS respecto a la constitución de una moneda única están divididas. Según el diario Hindustan Times, el canciller de la India, Jai Shankar, declaró que no existen planes para crear una moneda única BRICS, sino más bien reforzar cada vez más las monedas nacionales para combatir los pagos en dólares. En contraparte, el vicepresidente de la Cámara Baja de Rusia, Alexander Babakov, sugirió durante el Foro Empresarial Ruso-Indio celebrado en la India que la moneda única del BRICS podría estar respaldada en oro, metales preciosos, tierras y otras materias primas, y no desestimó que los países que conforman el grupo trabajen en la construcción de una nueva moneda. Sin embargo, la gobernadora del Banco Central ruso, Elvira Nabiullina, anunció que la idea de crear una moneda única merece atención y que ese proyecto será difícil de ponerlo en práctica, ya que establecer una moneda supranacional requiere de acuerdos de muchas partes, por lo cual es un proyecto complejo. El escenario que vemos para la próxima cumbre de este mes es que están muy conscientes los miembros BRICS de las presiones que van a venir sobre ellos en cuanto se adoptase ya una moneda única. Como hemos dicho, esto es un proceso que tiene varias fases, que iniciará entre ellos y que no descartan, por ejemplo, con la inclusión de Venezuela y de Bolivia en el BRICS Plus, pues una serie de presiones diplomáticas, militares y económicas de Estados Unidos sobre estos países e incluso sobre sus vecinos para evitar que prospere esa cooperación con una moneda que ya no es la hegemónica. Solo la integración de nuestra América podría hacer este frente. ¿Qué es lo que nos dicen los analistas? La moneda común BRICS, como todas las monedas, debe de tener un respaldo. Si antes estuvo el oro como respaldo de una moneda, pero a través de los acuerdos de Bretton Woods, Estados Unidos eliminó ese respaldo, pues nada menos y nada más que el grupo BRICS Plus contaría con la adhesión de Venezuela y de Bolivia, con un respaldo de las mayores reservas mundiales de petróleo, que incluso si se unen también Arabia Saudita e Irán, pues escalaría ese potencial. Y lo que hemos dicho con Bolivia, pues sus múltiples recursos estratégicos para la civilización del siglo XXI, desde luego que darían un soporte para esta moneda. El diplomático chino Wang Yi, en la reunión de asesores y altos representantes de seguridad nacional del BRICS en Sudáfrica, informó que el sur global sigue avanzando en la integración de sus economías emergentes y que China seguirá apostando en defender la apertura de un progreso común. Con esto invitó al grupo a seguir avanzando y trabajando por el crecimiento económico en paz. Desde el conflicto en Ucrania, el proceso de desdolarización de tipo mercantil y comercial se ha expandido, no solo en los países del BRICS, sino en otros bloques de integración comercial como el ASEAN, el Grupo de Shanghái y el Mercosur, debido a que sus miembros, desde hace varios meses, comenzaron a negociar con sus monedas locales. Por otro lado, el vicepresidente y director financiero del nuevo Banco de Desarrollo, Leslie Masdorf, informó en una entrevista con Bloomberg que la institución financiera creada para los BRICS con sede en Shanghái no tiene planes inmediatos para crear una moneda común y en caso de ser creada sería una alternativa a mediano y largo plazo. Sin embargo, el vicepresidente de la Duma de Rusia, Alexander Babakov, informó en marzo pasado que el anuncio de la nueva moneda se hará durante la cumbre de líderes del BRICS en agosto. Así, quedamos en la expectativa sobre la creación de una nueva moneda común y de que se unan nuevos miembros en el grupo de los BRICS. Observamos que un nuevo orden mundial se está consolidando en la búsqueda de desplazar la hegemonía de las hasta ahora potencias occidentales. Y con ese elemento en el escenario hemos puesto el punto en la I.